Celsius es un festival mágico, un festival en el que suceden milagros, suceden prodigios y se cumplen muchos sueños. En mi caso personal, en menos de 24 horas se van a cumplir 2 sueños. Presentar ayer a Ian McDonald y hoy a David Hidar, otro de los autores que más admiro. Un autor que admiro porque es uno de los más destacados de la nueva generación de escritores de literatura fantástica, porque es una persona sumamente inteligente y aguda, como puede constatar cualquiera que le siga en las redes sociales, y porque es un luchador incansable por la promoción de la ciencia ficción internacional. Por todas esas razones es un honor, un placer tener aquí a David Hidar. Le doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Thank you very much for having me. Para empezar con las preguntas, quiero primero pensar un poco en cómo es la obra de David Hidar. Cuando uno se pone a analizar lo que ha publicado David Hidar en el siglo XXI, que es donde ha publicado principalmente, se da cuenta de que hay muchísima cantidad, muchísima calidad, como atestiguan la gran cantidad de premios que ha obtenido, pero también muchísima variedad. Uno se encuentra steampunk, se encuentra novela negra, se encuentra ucronía, se encuentra ciencia ficción, se encuentra novela de superhéroes, y la mayor parte de las veces todos esos géneros están mezclados entre sí. Para mí es muy difícil calificar a David Hidar con una etiqueta, es decir, es un escritor de ciencia ficción, es un escritor de novela negra. Entonces, como es una tarea que me supera, mi primera pregunta es: ¿cómo te ves como escritor? ¿Cómo te definirías? Y si piensas que hoy en día las fronteras entre los géneros se están evaporando un poco, como dice Gary Cowell. Starting with a hard question. Yeah, I mean, it's a question I struggle to answer. I don't like to define myself in particular. I think the problem is, it's a joke that I'm not going to repeat. It's a bit weird, but I think the idea is if you've ever written one science fiction story, you're forever a science fiction writer. Doesn't matter whatever you do, then or whatever. But I mean, to me, my approach is a lot more fluid. I don't really like the idea of genres. I kind of like to say, well, I like detective stuff, and I like science fiction, and I like this, and I have something to say, about politics and so on. I'll just mix them all together. So my inspiration is really a lot more from European literature, and I talked a lot about being inspired by Arturo Pérez Reverte's Claude Dumas, because he does that. He doesn't care that it's a detective thing, it's a fantasy thing, and it has something to say. And as well with Montalbán, that kind of introduced me to crime fiction that is more than about who kills someone. It's really about society and the texture of life. So I borrow from all of these different elements. Usually I try to avoid writing books, to be honest. La verdad es que empezamos ya con una pregunta de las dificilillas. Es una pregunta que además me cuesta responder, no me gusta demasiado responder esa pregunta porque no me gusta tratar de definirme a mí mismo como escritor. Hay un chiste bastante verde, bastante guarrete que podría contar aquí, pero que creo que casi me voy a contener, pero que viene a decir poco más o menos que una vez haces una cosa te siguen poniendo la misma etiqueta para siempre. En mi caso sería que si escribes una historia de ciencia ficción parece que ya da igual lo que hagas. A partir de entonces vas a ser para siempre un escritor de ciencia ficción. Y el enfoque que yo tengo a la hora de crear mi obra es mucho más fluido. No me gusta pensar en términos de géneros. No me gusta ceñirme únicamente a esas definiciones. Prefiero pensar en que si me gustan las historias de detectives, pues voy a meter algún elemento de una historia de detectives en mis relatos o en mis novelas. Que lo mismo ocurre con la ciencia ficción o con elementos políticos. Creo realmente que mi gran fuente de inspiración es la literatura europea. He leído a muchos autores europeos y algunos me han servido de gran fuente de inspiración. Entre ellos, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte con su novela El Club Dumas. A Reverte le da absolutamente igual la etiqueta que le pongan. Cuenta una historia de espadachines, cuenta una historia de detectives, cuenta una historia de lo que le venga en gana, sin pensar en la etiqueta que le van a poner, ni mucho menos. También he leído bastante la obra de Vázquez Montalbán, que fue el primero que me enseñó que la novela negra no tiene por qué ser simplemente una historia de detectives para tratar de averiguar quién es el que ha matado
o quién es el asesino, mejor dicho, sino que con la novela negra se podía describir toda una sociedad y una forma de vida. Y eso es lo que yo trato de hacer cuando escribo, aunque también os digo que buena parte de mis esfuerzos los dedico en el día a día a evitar escribir libros. I think partly I'm attracted by writing about historical eras. I'm kind of like... I think because it's very hard. If you're going to do a detective novel today, you'll have to factor in mobile phones. And I think if you had a modern detective who was smoking an electronic cigarette, you wouldn't be saying it. And so I kind of like to cut off in the 1980s. So anything before mobile phones and the internet, because that just makes it... That's kind of weird, become science fiction book, so it makes it pretty difficult to write without it getting boring quickly. But I think because I grew up in Israel, I grew up reading science fiction in translation. And Israel, being a smaller country, didn't really have all those genres that you have in English. It's very sort of, you have detective fiction, you have science fiction, you have romance. So to me, I got really interested in that segregation and the kind of the formula story. I'm really obsessed with formulas. Because when you read a detective story, you know the shape of the story. That there's going to be someone gets murdered, and a detective has to find it and find the murderer, and that's the end. It's all very neat, and I love taking those shapes and then just kind of messing with them. And there's one of the books that I've got coming out in the future. I wrote a synopsis for it, and the synopsis is very much a detective story. It's about a guy who's looking for his missing niece. And it's set in an alternate history, a Jewish country in Africa. So it's part of the alternate history, it's very pulpy. But I wrote this whole thing about him looking for his niece. And I wrote a synopsis and I sent it in, and they came back to me and said, sounds really great, but what happened to the girl? And I was like, oh yeah, what are you looking for someone? And I completely forgot about it, because I don't care. I don't care if the mystery gets resolved in the end. In A Man Lies Dreaming, they actually made me strengthen the mystery element because I didn't care. I didn't really care very much. And they said, no, you have to make it slightly more important. So I had to do that. I still prefer my version. Y he seguido pensando un poco en la respuesta a esta primera pregunta y la verdad es que me doy cuenta de que si tuviera que hacer, o cuando tengo que hacer una historia de detectives, no me gusta ambientarla hoy en día. A mí lo que me gusta es la literatura ambientada en una época histórica hasta un momento determinado de la línea temporal. No ambientaría una historia de detectives hoy en día porque un detective hoy en día en la novela tendría que aparecer con el móvil en la mano y fumaría, sí, pero fumaría cigarrillo electrónico. Por eso marco la frontera en cuanto a ambientación temporal en los años 80, en la época en la que no había internet, en la que no había tantos avances tecnológicos. Ir más allá me parece que es demasiado aburrido. Además tenéis que tener en cuenta que yo crecí en Israel, que es un país bastante pequeño y no había tanta oferta literaria como en otros países y no había tanta subdivisión y subcategorización en géneros. Básicamente teníamos historias de detectives, historias de ciencia ficción, o novela negra si queréis, ciencia ficción y novela rosa, y para de contar. Y a mí me llamaba mucho la atención la fórmula, el carácter formulaico y de las historias de novela negra. Sabes que la historia de novela negra, que una novela negra va a tener básicamente siempre el mismo argumento. Alguien desaparece o muere y hay un detective que tiene que descubrir quién es el asesino. Y me parecía que era todo muy limpio, que quedaba todo perfectamente estructurado. Ya sabes qué es lo que te puedes esperar casi desde el principio. Lo que me gusta hacer es coger esos bloques, esas formas perfectamente definidas y mezclarlas y hacer algo que sea mucho más sucio, mucho más caótico. Utilizar eso para contar otro tipo de historias. Acabo de escribir ahora, por ejemplo, la sinopsis de una de mis últimas novelas y la envié al editor para que le echara un ojo. En la sinopsis hablo de que el protagonista es un varón cuya sobrina desaparece y él empieza a buscarla. Es una historia de carácter así como bastante pulp o de novela barata, que está ambientada en un mundo alternativo, en una historia alternativa en la que en África hay un país que es de religión judía. Y ahí es donde está ambientada toda la historia. Lo envié, como digo, la sinopsis a mi editor y lo primero que me dijo es: está muy bien, pero ¿al final encuentra a la niña o no? ¿Qué le pasa? Yo digo, uy, coño, es verdad, que había una niña desaparecida. Y es que en el fondo me da igual.
me da absolutamente igual si se resuelve el caso o no. A mí me interesaba más contar esa ambientación, y lo de la resolución del caso me da un poco, como digo, pues igual. En el caso de A Man Lies Dreaming, que es una de mis últimas novelas, cuando le envié el borrador, o mejor dicho, el manuscrito a los editores, me lo devolvieron y me dijeron que tenía que reforzar el elemento de investigación o de misterio de la trama, que no era lo suficientemente fuerte como para poder vender bien la novela. Les tuve que hacer caso a regañadientes, pero a mí es que en el fondo me daba igual, ya os digo, lo del misterio, y sigo prefiriendo, aún hoy en día, después de que esté publicada, la versión original que yo tenía de la novela. Otra cosa que destaca cuando uno se acerca a tu obra es que en casi toda tu producción te centras en personajes que podríamos llamar polémicos. Desde luego uno lee un título como Osama y sabe que realmente no es que aparezca, pero la sombra de Osama Bin Laden va a estar ahí. En A Man Lies Dreaming el protagonista es Wolf, pero es realmente Adolf Hitler. En The Violent Century, por ejemplo, aparece otra vez Osama Bin Laden, aparece el Dr. Mengele. Tienes un relato, casi una novela corta, en la que aparece un Jesucristo que es maestro de las artes marciales. Un relato sobre Che Guevara, también. Y yo me pregunto, en una época en la que hay un conflicto entre lo que es políticamente correcto, la libertad de expresión, ¿crees que el arte, la literatura, necesariamente tienen que ser provocadores o tienen que aceptar esa idea de la corrección política? I think it's very hard to offend people because I keep trying. I had one, the typical review I get is, this book would be very offensive. He doesn't say I was personally offended, I just think other people would be offended. But no one is ever offended. I'm clearly not doing my job. No, I think it's very important to be able to do anything, but my position is, it might sound a bit cliche, but I think as a writer you have to be on the side of real, and that's kind of, when we say political correctness, we tend to talk about privileged people being offended they can't be rude and insulting to less privileged people. So my position is always to take the side of the underdog if I can. And that's in many ways, that's what these books are about. They're not polemics. I mean, they are kind of engaging with stuff they're not like that. But I can't seem to offend anyone. And I end up writing them from anger, and that's my main motivating things. I mean, even the Jesus one, it's actually, I think it has a bit of a subtext in it. It's actually about kind of English, but he did just go from me being very irritated with my neighbours, who had sermons every Sunday very loudly. That was a very petty reason to write. Es muy difícil ofender a la gente, os lo aseguro, lo digo de primera mano porque anda que no lo intento y no consigo que nadie se ofenda. Veo reseñas a veces de mis novelas en las que dicen, este libro seguramente será ofensivo, este libro seguramente molestará a alguien, pero no ha molestado al que escribe la reseña, y ese alguien a quien debería molestar no aparece, no consigo que acabe por molestar absolutamente a nadie. Para mí es muy importante cuando trabajo, y sé que lo que voy a decir suena bastante arquetípico y cliché, ponerme del lado del menos favorecido, el más débil. Creo que cuando hablamos de corrección política, de lo políticamente correcto, en realidad lo que queremos decir es que lo que a la gente más acomodada y más pudiente le gustaría poder decirle a la cara a la gente que tiene menos dinero, que es un mecanismo de evitar que los que tienen más insulten a los que tienen menos, básicamente, que no se sientan ofendidos por lo que les puedan decir a ellos tampoco. Yo siempre trato de ponerme del lado del más débil. No sé si polémico
es el adjetivo que utilizaría para hablar de mis obras. Sí quiero que sean obras que susciten algo, que te permitan abordar temas, que generen un compromiso con determinados temas, no desde un punto de vista didáctico, ni mucho menos, sino que te hagan pensar en ellos. Y, desde luego, trato de ofender, pero no lo consigo. Por más que me esfuerzo, no consigo ofender a nadie. Tengo que reconocer, por otra parte, que el origen de mi literatura, de mi obra, está en la ira. Es el cabreo soberano que llevo a veces el que me inspira a la hora de escribir. Por ejemplo, esa historia que mencionabas de Jesús como maestro de artes marciales tiene un subtexto y creo que tenía alguna otra idea que quería introducir y comentar, pero en realidad surge del cabreo monumental que llevaba durante una temporada con mis vecinos, que se dedicaban cada domingo a poner el sermón a toda pastilla y me molestaban y me cabreaba tanto que me decidí a escribir una historia. Sé que es una razón infantil y chunga, pero me da igual. De ahí es donde surgió el motivo de escribir, o las ganas de escribir esa historia. In my defense, I was living on a desert island that was literally from these people, and I was very irritated. Now, what I discovered with A Man Lies Dreaming is that it's really enjoyable writing really terrible characters, which I didn't realise before. Like the bookman, the hero is kind of a nice guy. He doesn't really have any great ambition or anything. And suddenly I'm writing Adolf Hitler, and it's so much fun. Well, what's nice about writing Adolf Hitler is Adolf Hitler with no power. So he's just a figure of ridicule, and he's very angry all the time. And I discovered that was a very enjoyable thing to do. So I am kind of attracted to these really horrible historical figures and trying to humiliate them in every possible way. I'm working on a book about H.P. Lovecraft at the moment, and but you have to find a sympathy for them as well, and A Man Lies Dreaming, a lot of the stuff in there, the background stuff, the pre-1920s stuff is all true. Hitler's childhood, his army service, and it's almost in a way it's about how terrible childhood shaped people. So you do try and understand what motivates people that we obviously, hold in with great loathing and fear, but you still have to look at them as people first, and that's the real job, I think. Tengo que decir en mi descargo, con respecto a la anécdota esta de los vecinos y tal, que vivía en una isla prácticamente desierta y era cada domingo y lo ponían, como digo, a toda caña. En fin, a cualquiera le podía haber pasado. Y luego descubrí, ya volviendo un poco a mi estilo y a mi obra, con A Man Lies Dreaming, que me encanta jugar con personajes terribles. Me encanta utilizar a personajes horribles en mis historias. Y lo descubrí con esta novela. En el pasado utilizaba protagonistas que eran mucho más positivos y me acababa por resultar aburrido, en realidad. No lo disfrutaba tanto. Pero cuando usé a Hitler me lo pasé de coña. Y la verdad es que useaba a un Hitler que no tenía ningún tipo de poder. Y eso es lo que más me gustaba. Estaba ridiculizando a Hitler. Ya era un Hitler que al no tener poder estaba cabreado todo el rato y yo disfrutando, feliz. Me gusta, me di cuenta, utilizar figuras históricas horribles y terribles, realmente, utilizar a personajes que son de lo más despreciable y hacérselas pasar absolutamente canutas. Estoy escribiendo ahora una novela acerca de H.P. Lovecraft también, por ejemplo, pero bueno, a pesar de que sean horribles y terribles, hay que tratar de lograr que el lector sienta simpatía por ellos en algún momento. En el caso de A Man Lies Dreaming, por ejemplo, todo lo que cuento antes de los años 20, acerca de la vida de Hitler, es absolutamente verídico. Lo que digo acerca de su infancia, su experiencia en el ejército, lo dura que fue esa infancia precisamente, es todo real. Y creo que hago una reflexión en esa novela acerca de cómo una mala infancia puede llegar a moldear el carácter de alguna gente. Cómo algunas de las personas más despreciadas y temidas de la historia no dejan de ser eso, personas que han tenido un pasado y una vida, y creo que mi trabajo consiste en hacer que el lector se dé cuenta de cómo son de malos, pero al mismo tiempo que también entienda que son personas. I think the other thing is why I'm attracted to the 19th and the 20th centuries, and that's why I've mostly been writing in those eras, is because they're so important to
to where we are now, you know, and kind of it helps to understand the historical processes that shape where we are now. Because a lot of the situation we live in isn't really down to us, it's down to things that go back so many years that people don't realise, you know. The way the Middle East was divided in the 1920s has a massive impact on us now, you know. The fact that the British had 2 wars in Afghanistan and lost them and then went to another war in Afghanistan a century later, you know, it's a recurring event at that point, and you have to learn from history. So I think writing alternative histories, or some form of alternative history, it's not really about the exercise of, you know, doing this and then this would happen, but it's about, let's look at where we are now by saying what would have happened if we did things differently. We'd probably still be in a mess. Yeah, it would be a slightly different mess. Yeah. Y lo que me atrae de escribir buena parte de mi obra ambientándola en el siglo XIX y el siglo XX es ver la importancia que tiene ese periodo histórico en la situación actual, en la situación que vivimos hoy en día. Creo que es importante comprender que lo que sucedió durante esos siglos tiene un impacto enorme en nuestro día a día hoy, en la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Creo que buena parte de lo que sucedió en esa época tiene impacto, como digo, sobre nosotros y que es necesario comprenderlo para saber qué es lo que nos está sucediendo hoy en día. Y me explico. La decisión que tomaron en la década de los años 20 los británicos de dividir el territorio que es hoy Oriente Medio en 2 tiene un impacto innegable en nuestra sociedad actual. Los británicos libraron 2 guerras en Afganistán hace más de 100 años y perdieron las 2. Y 100 años después se vuelven a meter en otra, como si no aprendieran de lo que había ido ocurriendo en la historia. Por eso me gusta escribir novelas que son en realidad una especie de historia alternativa. Y no una historia alternativa diciendo pasa esto y por eso sucede esto otro, sino haciéndolo al revés. Partiendo de la situación en la que estamos ahora, digo, ¿y qué hubiera pasado si en lugar de haber sucedido esto, hubiera sucedido esta otra cosa? Estoy seguro de que la situación resultante no sería muy distinta de la que vivimos hoy en día, de que estaríamos metidos en un caos y en un follón seguro, pero probablemente fueran un caos y un follón diferentes a aquel en el que nos encontramos. I should just say that sounded very serious. So just to explain, I'd like to do all that, but put in some dirty jokes in as well. Y para que quede claro que lo que he dicho son así como muy serio y demás. Me gusta hacer todo eso, pero claro, metiendo chistes guarros. I spent a ridiculous amount of time working really obscure jokes into the book that no one ever I forget they were in there. I have a novella that just came out in fantasy and science fiction. It's a very dark, the Nazis won, you know, very dark alternate noir, alternate history. And I completely forgot to do it. I read one, and someone texted me, he's like, oh my god, I can't believe there's a young Frankenstein joke in there. And I was like, really? What's that? Oh yes! Yeah. So it's there if people read it. And